Le cuento que hay varias comunidades, ¿no? Varias comunidades de todo lo que tiene que ver con las contribuciones que realizan las personas refugiadas en las comunidades que de alguna manera están pasando por diferentes circunstancias. Antes de ello, le voy a contar ahorita lo de las circunstancias porque en Irapuato pasó algo hace un momento que se dio a conocer que se encontró una fosa clandestina con una buena cantidad de personas ahí en esta fosa clandestina. Pero le cuento que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó que el asesinato de Jimena Muñoz y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de Clara Brugada, tengan algún vínculo con los atentados perpetrados en su contra en 2020 y con el periodista Ciro Gómez Leiva en 2022. A pesar de este caso, García Harfuch afirmó que la estrategia anticrimen del gobierno federal da resultados y no existe una sola organización criminal que no haya resentido detenciones de sus líderes o decomisos de drogas en todo el país. Esto es importante. También el día de hoy se informó que 2 mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron removidos de sus cargos y son investigados por asuntos internos por presuntamente manipular indicios de manera indebida tras el asesinato de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Jimena Guzmán y José Muñoz. La policía capitalina dio a conocer que todos los indicios recabados han sido aportados a la Fiscalía Capitalina con la cadena de custodio correspondiente. Bueno, hablemos sobre cómo va esta investigación, qué es lo que anda pasando en esta investigación, qué es lo que puede haber detrás de ella. Saludamos a Ramón Celaya, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Querido Ramón, te saludamos con gusto. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Javier, muy buenas noches. Un gusto saludarte como siempre. Gracias. A ver, ¿qué vas pensando de lo que pasó y esta posibilidad de que haya sido manipulada la escena del crimen con alguna intención marcada o por una incapacidad por no conocer las reglas? Y segundo, también, ¿qué piensas de, digamos, que estemos a una semana y que no tengamos mucha información? Hoy hablábamos con Salvador Guerrero Chiprés, Ramón, y le pregunté, oye, ¿es cierto que no funcionaban las cámaras? Me dice, claro que funcionaban, pero estas imágenes no son imágenes que se van a dar a conocer al público, ¿no? Como ha sucedido en otros casos, muy en particular por lo que está de por medio. Pero a ver, con todo ese preámbulo, mi querido Ramón, ¿cómo ves las cosas? Pues llama mucho la atención este señalamiento de la propia policía capitalina de que estos 2 mandos hubieran manipulado la escena del crimen, moviendo indicios, alterando todas las evidencias que encontraron, porque realmente lo único que refleja y lo que podemos apreciar, pues es una gran incompetencia, que no se entiende que al nivel de mandos no eran policías de línea, una era la jefa del sector y otra era un mando medio, pues que hayan hecho un acto que refleja desconocimiento acerca del protocolo nacional del primer respondiente, de la cadena de custodia, del manejo de una escena de los hechos, y pues habla de una profunda incompetencia de lo que nos han vendido como la mejor policía del país, que es la policía de la Ciudad de México, y pues refleja que todos los mandos que participan en este evento pues no estaban realmente conscientes del qué es lo que había pasado. Y hay que puntualizar algo muy importante, Javier. Esto se hace a diario y se hace en todos los sectores, sí, y lo hacen muchos policías de todo el país. El problema para estos mandos es que no supieron a quién habían matado, que no sabían las víctimas quiénes eran. Y pues se les hizo fácil, como en todos los demás casos lo hacen, pues estar moviendo a su entender de cómo tenían que manejar todos estos indicios, y pues ahí está el resultado. Ya están siendo investigados por asuntos internos. Ahora te pregunto, ¿qué tenemos que interpretar cuando dice Omar García Harfuch que el asunto no pasó por que no tiene una hipótesis tan clara? ¿Te acuerdas que Omar García Harfuch luego dijo cuando su atentado en 2020 fue el cártel Jalisco Nueva Generación, pero dice que no tienen que ver en términos de grupos delictivos, por lo menos esa es la primera hipótesis dada a conocer, que no tiene que ver ni con lo que le pasó a él ni con lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva?
Bueno, efectivamente, el atentado que sufrió Omar García fue un atentado de alto nivel, de muy alto impacto y que relaciona directamente un cártel nacional. No tiene nada que ver con ese atentado bajo esa magnitud lo que pasó con esas dos personas que fueron privadas de la vida, pero sí tiene que ver con los grupos que operan en la ciudad. Esto nada más fue obra de la unión o la antiunión, no hay más opciones, porque son los dos grupos que delincuenciales pues que tienen impacto en la Ciudad de México y que todos los delitos que manejan como el narcomenudeo, la extorsión, sí se relacionan al plano nacional. Entonces, eso es lo contradictorio del caso, que si bien son cárteles locales, hay que recordar que tanto a la Unión Tepito como a la Antiunión lo apoya a uno el cártel de Sinaloa y al otro el cártel de Jalisco. Entonces, tendrían que ver implicaciones tal vez en la parte logística, en la parte financiera, pero la parte operativa y la parte sustancial radica en la Ciudad de México. Estos grupos delincuenciales que tratan de presionar al gobierno por las operaciones que están haciendo en contra de ellos. ¿Qué supones que, Ramón, que haya pasado una semana y que no tengamos en sentido estricto información sobre lo que pasó, de no ser los hechos que desde el primer día se dieron a conocer, o el reconocimiento de que eran 4 personas, que se presume que eran 4, los vehículos que dejaron en las calles de la ciudad? Pues llama mucho la atención que ha pasado demasiado tiempo, no se tienen detenciones relevantes, no se tiene el móvil de esta agresión, no se tienen hipótesis sólidas. Si bien es cierto, por la secrecía de la investigación no se puede dar a conocer toda la información que se tiene, aún así hay muchas lagunas que presumen que todavía va muy atrasada la investigación y realmente no tienen claro de dónde viene la agresión. Hemos dicho aquí que nada más hay 2 vías, unión o antiunión, pero está el abanico. Entonces, ellos por la investigación se ve que están en el mismo parámetro, tratando de definir cuál de los 2 grupos delincuenciales son los que operaron. Ahora, también llama mucho la atención un aspecto importante que podría arrojar claramente y poner en la escena quién fueron los participantes, pues son las cámaras del C5. Uh-huh. Y el primer reportero creo que fue de Grupo Fórmula que vio a las personas del C5 manipulando las cámaras, documentó que esa cámara no servía. Las demás cámaras probablemente sí servían, las que vieron la trayectoria de los vehículos, captaron esta camioneta blanca que nadie sabía que tenía participación, pero la que estaba enfocada justo al lugar de los hechos, ha quedado documentado que esa cámara no servía. Y hay que decirlo también, en todos los C5 del país, incluyendo el de la Ciudad de México, tienen un gran número de cámaras fuera de servicio. Y eso pues obviamente por mala suerte o por azares del destino, a veces es que justo la cámara que se necesita es la cámara que no funciona. Oye, y aquí también puede haber plan con maña con esa cámara de los propios personajes que perpetraron a cabo el ataque, ¿no? Claro, porque como pasa en Sinaloa, que hasta ellos mismos son los que descomponen las cámaras, los que cambian el ángulo de la cámara. Entonces, pues no sabemos, porque si efectivamente las imágenes de esa cámara no han sido presentadas, y en cambio sí la de un domicilio particular, que es las imágenes que todos conocemos, pues probablemente no quieran decir que pues, la propia cámara fue manipulada por estos delincuentes, que eso no tendría que ser responsabilidad de la autoridad, obviamente, si cae en manos de estas personas, pero pues decirlo claramente, teníamos una cámara enfocada, no grabó nada, pues porque los delincuentes previamente la movieron, claro, la dañaron o la tiraron, como pasa en Sinaloa, que prácticamente cada 15 días o cada mes tienen que estar poniendo y reparando las cámaras que la delincuencia organizada va destruyendo a su paso. Oye, entonces tu hipótesis inicial, Ramón, es que el atentado pudo venir de los grupos de la Ciudad de México. Absolutamente. Los grupos de la Ciudad de México que se han visto afectados, que han sido golpeados por todas las detenciones, los decomisos de droga, y que tratan de mandar un mensaje claro a la Ciudad de México, a las autoridades capitalinas, pues de que ahí están y de que tienen influencia y capacidad
para llegar a quien ellos quieren llegar. Y yo pondría una cosa más, Javier. Ajá. A estas dos personas que fueron privadas de la vida, no eran personas que tenían influencia en la operación diaria, en la operatividad, o que ellas pudieran haber afectado las operaciones del cártel de la ciudad de una manera o de otra. No, ellos estaban en una segunda o tercera línea de defensa. Y el hecho de que hayan atentado contra ellos amplifica el mensaje al decir, podemos lastimar, podemos privar de la vida a personas que no tienen nada que ver, y con esto se amplifica el mensaje de hasta dónde pueden llegar. Te mando un gran saludo, Ramón Celaya. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Muy buenas noches y un saludo. Gracias.